Buen ambiente. El Señor ha puesto en mi corazón un pedacito de la palabra que espero que haga bien. Es una palabra que creo yo que necesitamos todos los seres creyentes, todo aquel que está necesitado. Dice la Biblia en el pasaje de Juan 4, dice que Jesús iba de Galilea hacia Jerusalén, dice, pero es necesario pasar por Samaria. Qué bueno es que la palabra tenga que pasar hoy por la iglesia de Jesús. Es necesario que la palabra pase. Yo creo que la palabra tiene que pasar no simplemente los días que hay culto, sino cada día en nuestra vida. ¿Por qué era necesario? Era necesario porque había una mujer que tenía necesidad de la palabra de vida. Era necesario porque era una mujer que iba creído en que Cristo tenía que venir y decirle lo que tenía que hacer. Y ahora esa mujer, ¿cuál era su estado en Samaria? ¿Cómo era reconocida? Como una mujer pecadora, como una mujer desechada, una mujer que ni la misma mujer le iban a tomar agua con ella, sino que tenía que ir a una hora donde nadie iba. Pero qué bueno que nuestro Jesucristo ve lo más interior del corazón de la persona. Y dentro del corazón de esa persona había necesidad de Cristo. Y en esta iglesia hay necesidad de Cristo. Yo creo que más que nunca necesitamos saber y valorar cuando la palabra tiene que golpearnos a nuestros corazones. O simplemente venimos por rutina. Yo vengo con necesidad. Yo no vengo aquí para pasar el tiempo. Yo vengo para adorar. Yo vengo para que el Señor me hable. Por eso, la necesidad de esa mujer de Samaria tiene que estar cada día en nuestros corazones, sin que nadie te pueda juzgar y decir, porque el único que conoce tu verdadero corazón, el único que te puede juzgar, se llama Jesucristo. Por eso hoy la palabra la vamos a leer en Hebreos 4, 1 y dice, temamos, pues no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Está hablando de entrar en el reposo de Jesucristo, en el día del reposo. Pero para entender este pasaje, primeramente tenemos que retroceder en el tiempo un poquito y ver la historia de Israel. Sabemos que Israel era un pueblo que estaba en Egipto, un pueblo que estaba siendo golpeado, un pueblo que estaba afligido, y el Señor ve el esclavón. Y ahora el Señor le manda un libertador. Ese libertador todos sabemos que es Moisés. Ahora el Señor le dice a Moisés, ve a Egipto, que va a sacar a mi pueblo, dice, y lo vamos a sacar de la esclavitud y le voy a dar una tierra nueva, donde fluye leche y miel. ¿Es así la historia o no es así? ¿No se conoce la historia? El Señor le dice que lo va a sacar de la esclavitud y le promete una tierra nueva donde va a hacer esa tierra de abundancia, donde va a fluir la leche y la miel. Es una tierra buena, es un lugar donde van a descansar. Pero dice que Moisés lo saca. Pero ahora vemos como a lo largo de la historia de Israel, el pueblo, es un pueblo incrédulo, es un pueblo que no ve a más allá de la palabra del Señor, sino un pueblo que se adeuda, que se enfrenta a Dios. Pero dice la palabra que gracias a Moisés, por la fe de Moisés, dice que el Señor abrió el mar rojo. Pasaron en seco. Qué bueno que la fe no falte dentro de un cristiano. La fe es fundamental. Dice que por la fe de Moisés el pueblo no fue destruido. Qué bueno es que tengamos gente que crea en las promesas de Dios. Moisés creyó en que iba a sacar al pueblo y le iba a dar la tierra prometida. Pero dice aquí Pablo que no entraron esa generación. ¿Pero por qué no entraron?
por la incredulidad de sus corazones, no tenían fe de lo que Dios le iba dicho. Estando en el desierto, gracias a Moisés, le daba el maná de cada día. Gracias a la fe de Moisés, vino cada día el alimento, el sustento, el maná del cielo. Dice que ese maná era como una especie de semilla que sabía miel. Y en un desierto, algo que sea dulce y no te guste, si tú estás en un desierto y tienes hambre, hasta un ajo te sabe dulce. Pero sin embargo vemos que el pueblo no quiere de esa comida, se acuerda de las cosas de Egipto. Y déjame decirte algo, el Señor te ha traído, te ha hecho unas promesas, y nosotros nos pasa como al pueblo de Israel, que nos acordamos de estas cosas de este mundo, queremos volver a las caceras de este mundo. ¿Eso sabe por qué ocurre dentro del cristiano? Porque hay falta de fe. Cuando no hay fe, tampoco hay obediencia. Pero bendita sea la hora en que el Señor Jesucristo se acordó de nosotros. Por eso dice Moisés: Señor, no destruya al pueblo, porque en una cierta ocasión quiso destruir hasta el pueblo. Dice: apártate, Moisés, que lo voy a destruir y de ti voy a sacar una descendencia. Dice: ¿y cómo va a quedar, Señor? Como el Dios que lo sacó de Egipto para matarlo. Pero el Señor, viendo la oscuridad de sus corazones, dice que esa generación no pasó a la tierra prometida. Déjame decirte algo, lo voy a aplicar a nuestra vida hoy en día. Si esta gente no entraron a la nueva Canaán, ¿sabes por qué fue? Porque no creyeron las promesas de Dios. Dice que Moisés mandó a 12 espías a que investigaran la tierra, y dice que de los 12, solamente 2 dieron buenas noticias: Josué y otro hombre más. Pero los otros 10 dice que incluso querían apedrearlo, y trajeron de testigo un racimo de uvas grande. Muchas veces, cuando no tienes fe, lo que el Señor te ha dicho, dudamos si nos queremos ir donde hemos vuelto. Queremos volver a la esclavitud de este mundo del pecado. La incredulidad no puede estar en nuestro corazón. No puedes dudar de que el Señor se ha olvidado de ti. Habrá momentos en que la gente te golpee, pero no físicamente, sino espiritualmente, te hagan daño con las palabras. Quizás otros te critiquen por cómo vives. Pero déjame decirte algo. Moisés, que era el libertador, hablaron de él malamente. Pero sin en cambio, él iba entendido lo que Dios le iba dicho y le iba prometido. Por eso yo vengo a vosotros a deciros que la falta de fe no puede pasar en el cristiano. No la podemos pasar por alto. La falta de fe es fundamental para poder estar en el día de reposo de Jesucristo. Esa generación murió. Y ahora la nueva generación, junto con Josué, sí entró a esa tierra prometida. Porque lo que Dios promete lo cumple. Yo creo en sus promesas. ¿Tú crees en sus promesas? Pues que nunca falte nuestra fe. Ahora Pablo aquí, a los hebreos judíos, le escribe esta carta. Bueno, que se la otorgan a Pablo, ¿no? Pero le empieza a decir que no nos pase como al pueblo de Israel. Ahora tenemos que creer en nuestro Jesucristo, el que ha estado aquí en la tierra con nosotros. Ahora tenemos que creer en su obra redentora. Ahora ya no tenemos que justificarnos con el Señor por nuestra obra, sino que por su gracia simplemente nosotros tenemos que depositar ese granito de fe. Ahora nos sirve: Señor, es que toda mi vida está yendo al culto, no he faltado, cuando ha estado enfermo he ido, lo he visitado. Eso no te va a justificar, porque dice la palabra del Señor que el que tiene la fe en Jesucristo, las obras van relacionadas, la haces sin intención de querer justificarte, te salen solas. Y Pablo lo que le está diciendo a estos judíos: olvidaros de todas las cosas de la ley, porque ya la ley ha pasado. Ahora viene el tiempo de la obra redentora, el tiempo de Jesucristo, aquel que ha muerto y ha resucitado por ti. ¿Sabes cómo puede entrar a su reposo? ¿Cuántos de aquí quieren entrar al reposo de Jesucristo? Yo quiero entrar al reposo,
Porque entrar en el reposo de Jesucristo quiere decir que creo en las promesas que Jesús ha establecido. Creo en la palabra, como dice en Hebreo, que empieza a indagar dentro de la persona, va entrando tan dentro de ti, que te revela a ti mismo lo mala persona que eres y lo que tienes que desechar. Pero eso, ¿cuándo pasa? Cuando tienes fe. Sin fe el Espíritu Santo no se puede mover en tu vida. Sin fe, ¿cómo te va a guiar alguien que tú no crees? Pero también lo bonito de la fe es que trae obediencia. El ser obediente cada día, eso le agrada a Dios. Moisés, si yo se hiciera una pregunta, y se dijera, ¿debería haber entrado a la tierra prometida? Después de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha hecho, ¿por qué no entró en Moisés? Le dijo, regáñale al pueblo, pero no golpee. Y golpeó la roca. La obediencia de lo que el Señor te dice cada día, de lo que tienes que derribar, tienes que quitar. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra. Si el Espíritu Santo viene destapándote las cosas que te hacen mal en tu persona, lo que tenemos que cambiar en el día a día, y tú no lo quieres apartar, es imposible. No podemos entrar en el día de reposo del día de mañana. El día de reposo de nosotros es cuando hay la tierra nueva y cielo nuevo. Ese es el descanso del ser cristiano. No es un descanso físico, sino espiritual. Eso es lo que tiene que buscar tu vida cada día. Querer llegar a ese descanso en el cual ya no haya dolores, no haya enfermedades, no haya preocupaciones. Pero tenemos que empezar a limpiarnos nosotros mismos. Dice que mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo desechó y empezó a acordarse de las cosas de Egipto, a tener otros dioses. Pero ¿cuántas veces nos encontramos en nuestra soledad y parece ser que Dios no está con nosotros? ¿Que Dios nos ha abandonado? Tenemos que buscar más en el monte que en el desierto. En el desierto que estás pasando, simplemente hay que obedecer a la palabra del Señor. Que no obedece no puede entrar en el reposo del Señor. Aquí van a entrar en el reposo del Señor los que creen en Él y los que siguen su mandamiento y precepto. Si se incumple uno solo, te estás eliminando tú solo. ¿De qué te sirve empezar como la iglesia de Corintios, tener 9 dones? ¿Para qué? Si luego acaba en la carnalidad. ¿Para qué quiere empezar como la iglesia de Gálatas? Empezar en espiritualidad, si luego acabas también en la carnalidad. La obra tenemos que empezarla desde primera hora, creyendo en Jesucristo, sabiendo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos vaya mandando fe cada día. Que cada día seamos obedientes a su palabra, no a lo que a nosotros nos conviene, a lo que la palabra le conviene, porque la palabra es como espada de doble filo, que atraviesa. Cuando dice que atraviesa, está hablando a ti mismo. La palabra, cuando viene predicándola los predicadores, no es para que pienses que es para el al lado o es para el otro. La palabra es para nosotros mismos, hermanos. Cuando el Señor hablaba a través de Moisés, ¿te piensas que hablaba solamente para el pueblo? Para él también hablaba. Pero necesitamos ser como ese Moisés, que la fe no se pierda, que sigamos adelante a pesar de las pruebas que nos vengan. Confórmate con el maná de cada día. Si no quisieron el pueblo de Israel maná en ese momento, en un desierto, ¿cómo van a querer la tierra que fluye leche y miel? Es imposible. No son merecedores de ella. Cuando tú desechas algo antes de las promesas, es imposible que después quieras lo otro. Porque si aquí te cuesta adorar al Señor, ¿qué haces una eternidad al lado de Jesús? ¿No hemos preguntado a nosotros mismos si aquí nos cuesta en una hora que estamos de venir a adorar media horita al Señor, de escuchar su palabra 20 minutos nos parece cansada? Entonces yo me pregunto a mí mismo y digo, ¿y quieres hacer una eternidad al lado de Jesús? ¿Por qué estás luchando? ¿Porque aquí en la tierra te vaya bien? Si aquí estamos de paso. Aquí es donde tienes
que empezar a vivir la vida para después poder entrar en ese día de reposo, para poder convivir con nuestro Señor Jesucristo, estando alrededor de aquellos que te quieren, para que puedas ver a tus familiares que tanto anhelan aquí en la tierra. Por eso, tu fe que no se vaya, la obediencia que permanezca en nuestras vidas, la obediencia y la fe va unida del mismo lazo. Tenemos que ser hombres de fe, hombres como Josué y Caleb, que creyeron las promesas y cuando vieron la tierra, dijo, si el Señor nos lo ha prometido, vamos a ir que la conquistamos. Habrá momentos en que veas gigantes dentro de tu vida, tormentas en las que parece que no va a salir, pero si el Señor te ha prometido que Él está contigo todos los días del mundo, ¿por qué dudas? ¿Es que acaso hay alguien más grande que ha creado todo el planeta Tierra? Si ya sabemos de sobra en la palabra que Satanás no puede hacer nada si no le pide permiso al Señor. Si es que la misma palabra del Señor empezamos a predicarla y ustedes mismos la sabéis ya de memoria. Pero no es saberla de memoria, sino ponerla en práctica cada día. Sabiendo y entendiendo que la palabra lo que nos hace cada día es limpiarnos. La palabra no es para aprender, para saber, porque la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría la da el Señor cuando tú le temes y obedeces a sus mandamientos. Cuando no hay obediencia, de nada sirve. Cuando nos enaltecemos, dice que el rey Nabucodonosor se enalteció de tal manera que dijo, todo lo que yo he conquistado en este mundo no ha sido gracias a Dios. Y dice que lo hizo como un ave que comía hierba. No somos nada cuando nos creemos nosotros grandes. Somos grandes cuando nos creemos algo pequeño. Cuando la semillita que entra en nuestro corazón es como un grano de mostaza, dice que si la dejas crecer, se hace más grande que todos los árboles. Eso es la palabra del Señor. Tienes que dejar que crezca en tu vida. Tienes que regalar cada día de ese agua viva. Tenemos que empezar a decirle al Señor qué es lo que necesitamos verdaderamente. ¿En qué estoy fallando, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que establezca en mi vida? Porque déjame decirte algo. Nosotros podemos opinar cada uno de nosotros mismos o de una persona, pero el que mejor se conoce eres tú mismo. No hay persona que se conozca que uno mismo. Yo sé mis mayores errores. Yo sé cuando fallo. Pero es que hay uno que es más grande que yo, me conoce mejor que yo. Porque dice que cuando va a salir el pensamiento, él ya lo sabe. Qué bueno que tengamos al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto, conforme al orden de Melquisedec. Es el único que sabe tu vida, que sabe tu debilidad, que sabe tus tentaciones, que sabe tus miedos. Qué bueno que tengamos a alguien que sepa a lo que nos enfrentamos. Pero dice el Señor que no pone carga a la cual tú no puedas llevar. Tenemos al sumo sacerdote perfecto. Tenemos que el que te conoce. Por eso dice, entrégame tu corazón. Nuestra vida no depende de nosotros. Nuestra vida depende de Jesucristo. La palabra nos tiene que venir a nuestra vida y hacernos sentir más en el sentido espiritual. Si vienes aquí buscando que te redarguye la palabra, te redarguye y te anima cuando te enfrentas a lo que eres. Y te va a empezar a alegrar cuando tú te quitas eso que tanto te estorba. Que muchas veces, Señor, no puedo, pero déjame decirte algo. Es que el Señor no ama al pecado, ama al pecador. Pero al pecador que es justo y honesto, que cuando cae porque no quiere, lo hace sin querer. El Señor quiere a gente que se arrepienta de corazón la palabra. Es necesario que vayamos quitando toda raíz de amargura, que vayamos desechando todo aquello que no quiere el Señor. El Señor quiere que vivamos una vida santa, pero Satanás quiere hacerte caer. Y tú que conoces a tu enemigo, ¿no sabes combatirlo a él? ¿O solamente sabes recibir golpes? Yo sé cómo también contrarrestarla a través de la palabra. Dice que la palabra es nuestra espada. Cuando necesites fuerza de quitarte algo, pídele al Señor que te cambie.
cuando estés en ese estado que a lo mejor vas a fallar, muérdete la lengua. Cuando vas a tener un acto de ira o un desprecio hacia alguien, haz deporte. Porque nos podemos irar, pero no podemos pecar. ¿Tú sabes cuántos matrimonios parecen ser que están bien y después dentro no se pueden ni mirar en las casas? Los cristianos no tienen que tener apariencia. Los cristianos tenemos que ser cartas escritas que cuando te vean reflejen la santidad de Jesucristo. Si no reflejamos santidad, ¿de qué nos sirve venir toda una vida al culto? ¿De qué nos sirve saber la palabra del Señor? ¿Sabes para qué sirve eso? Para lo que dice la Biblia, para los fariseos. Son religiosos, gente que ni come ni deja comer, gente que está en la puerta y no deja entrar a nadie. ¿Es que acaso nuestro Señor Jesucristo desecha a la gente? El Señor Jesucristo siempre está como el Padre cuando el Hijo pródigo viene. Hay una acción que dice que no espera que venga, sino que Él sale corriendo hacia el Hijo. Cuando viene una persona necesitada, no tenemos que desecharla. Cuando hay personas que tienen un mal testimonio, da igual, Jesús limpia, Jesús repara y hace una nueva persona. La samaritana, una mujer que en su pueblo no era reconocida, pero el Señor la cogió y dice que a través de ella muchos se convirtieron. El Señor trabaja con aquellos que quieren ser adoradores en espíritu y en verdad. Hoy en día se está predicando mucho con fraseología, frases que riman, que quedan bien. Pero hoy más que nunca hay que predicar la sana doctrina del Señor. ¿De qué me sirve hablarte en griego o decirte palabras como telestai para querer decir que yo sé? No sirve para nada. Hay que traer mensajes doctrinales. Estamos en los últimos tiempos. Hay mucha gente que lo ven predicar y tienen sus creencias y quieren manipular la palabra del Señor, pero aquel que tiene el Espíritu dentro de él, no hay nadie que la pueda cambiar, porque el mismo Espíritu te dice lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que empezar a no mirar la superficie y mirar más la necesidad de las personas. Porque una persona, voy a poner un ejemplo, que tiene gorra o tiene tatuajes, no tiene derecho a acercarse a Jesús. Ahora, si viene alguien limpio, con un traje, queremos ponerlo en lo más alto de la iglesia, dejemos que sea Jesús el que ponga a la gente en su sitio. Simplemente nosotros seamos portadores de la palabra. Gente como Moisés de fe, que aun sabiendo que el pueblo era malvado, decía: Señor, ten misericordia. Yo sé que te has prometido esto. Y el Señor cumple. Pero cumple en aquello que anda conforme su voluntad, no la voluntad que a nosotros nos conviene. Qué bonito es tener una relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice la misma palabra que viene de parte del Padre y de Él. Dice: dejadlo recibirlo en vuestras vidas, porque vosotros sois templo de Él para vivir. ¿Y de qué sirve tener una casa sucia? No puede habitar. Como dice la canción: mi casa es chiquitita, pero te quiere agradar. No hay cosa mejor que seas pequeñito, pero que sea un utensilio del Señor. Porque la sal es pequeña y de ella no se habla, pero si no le echas sal a la comida, no tiene sabor. Seamos como la sal, que parezca que no somos nada, pero que cada aportándonos tu granito cada uno, la obra del Señor siga avanzando hacia adelante y que las almas se sigan salvando. Yo aquí he apuntado algo que me ha gustado mucho. De Hebreo dice, y he puesto: el autor advierte que la incredulidad y la desobediencia pueden impedir que uno entre en el reposo, como le ocurrió al pueblo de Israel. Por una falta de fe
te puedes perder una vida eterna. Por eso, cada día cuando te levantes por la mañana, no pensemos en los hermanos, lo que están haciendo. Si ya hay uno que lo ve todo, empieza diciendo qué es lo que me falta, qué área está debilitada en mi vida, dónde es donde no te estoy agradando, Señor. Porque muchas veces queremos ser vistos, pero no somos vistos por Jesús, somos por la gente. Y dice la palabra que no hay que quedar bien con la gente, sino mejor con el Señor. Por eso en esta tarde, cuando te levantes cada día, mira tu interior en lo más personal para ti, para que puedas entrar en el día de reposo, en ese día donde vas a tener paz y gloria. Cuando entremos ya en ese tiempo, ya no habrá fe, simplemente ya será obediencia y está a los pies del Señor. Empieza a vivir una vida en fe, porque la fe es como un grano de mostaza, pero que cuando la deja brotar, se hace como el árbol más grande de toda la tierra. Que la palabra del Señor vaya creciendo en vuestras vidas cada día, que os vaya quitando todo aquello que no le agrada, y que seáis de sombra para el necesitado. Por eso en esta tarde quiero terminar el mensaje diciéndose: si la palabra os ha hablado a vuestro corazón, que os acordéis de mí en vuestras oraciones, de mi matrimonio y de mi casa, porque yo también necesito que vosotros haréis por mí. Pero sobre todo, vivamos la palabra personalmente lo más limpio posible, sabiendo y entendiendo que nos caemos, pero el buen cristiano es el que se vuelve a levantar. Por eso te animo a que sigas en fe y en obediencia, para que un día podamos entrar en el reposo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga y que os prospere en todo, espiritualmente sobre todo, que no os falte el pan de cada día y que sigáis luchando por entrar en el día de reposo. Que el Señor os bendiga. Con vosotros el pastor.